Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este segundo coloquio en narrativas transmedia. Estaremos conversando hoy y mañana con realizadores audiovisuales y productores de México y Latinoamérica sobre varios tópicos en torno a la narrativa transmedia y lo que esto implica, los desafíos que esto implica. Estaremos conversando sobre la exhibición, la producción, la financiación, los vínculos que se crean con los públicos, qué pasa sobre distintos temas, cómo vamos haciendo también comunidad, cómo y por dónde se distribuyen todas estas realizaciones. Yo quiero agradecer mucho la coordinación de este evento que ha hecho Pedro Moya, el apoyo invaluable de María León y darle también la bienvenida a nuestra primer conversadora, Adriana Ruiz Almanza. Yo soy Adriana Casas, directora del Centro Multimedia, y solo estoy aquí para darles una cordial bienvenida y desear que tengamos un muy buen coloquio. Muchas gracias a todos y bienvenidos siempre. Pues bienvenidos a la primera mesa del segundo coloquio de narrativas transmedia que sale del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes y que organiza el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología. La finalidad de estos coloquios han sido poder, como bien decía Ariadna hace un rato, poder sentar a conversar tanto a la parte académica que está como en gestación, tanto como a la parte, digamos, de producción. La gente que ya de hecho está trabajando producciones transmedia, narrativas transmedia, y pues bueno, desde el laboratorio nos parece que son temas que tienen que ser hablados con seriedad, desde la investigación, que es el caso de Ariadna, quien nos va a presentar su investigación en este momento, porque sí creemos que esta relación entre los dispositivos, entre las plataformas, entre quien cuenta, las voces, la lengua, es decir, hay muchas intersecciones que van determinando las narrativas y esto implica lo que se dice, cómo configuramos imaginarios, cómo configuramos discusiones públicas, cómo construimos la cultura, cómo vamos determinando ciertas prácticas o incluso ciertas nociones de lo humano, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida a Ariadna, la voy a presentar. Ariadna Ruiz nació en Cuba, es asesora de guión y productora audiovisual. Tiene una maestría en comunicación por la Universidad de Guadalajara con una tesis sobre la producción de documentales web en América Latina. Es autora de varios capítulos de libros como 50 años de cine cubano en el 2019, Ciudadanía Digital y Democracia Participativa en el 2018, Anatomía de una isla, Jóvenes ensayistas cubanos en el 2015. Ha escrito para las revistas de cine cubano del ICAIC y ha escrito para las revistas cubanas del ICAIC y Enfoco de la EICTV Cuba, la revista Encartes Antropológicos del CIESAS, Guadalajara, y las publicaciones oficiales del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, el Festival de Cine Pobre de Jíbara y la muestra Joven ICAIC, Cuba. También ha impartido conferencias en Brasil, Argentina, México, Estados Unidos y Cuba sobre ética y representación documental, estrategias participativas en el cine de no ficción y el web documental colaborativo. Bienvenida, Ariadna, gracias por aceptar nuestra invitación y pues bueno. Quienes nos están siguiendo en la transmisión, siéntanse en la libertad de dejar sus comentarios o sus preguntas para Ariadna en los comentarios del streaming, por favor. No, pues muchísimas gracias, María, también a Pedro, a Adriana. Es un gusto poder estar aquí y poder estar en esta primera mesa, ¿no?, que inaugura este segundo coloquio. Como les decía hace un rato, conlleva un esfuerzo, ¿no?, y un compromiso con lo audiovisual y con la no ficción y con pues el campo, ¿no?, tanto académico como profesional en América Latina, el podernos reunir y pensar en este tipo de espacios, ¿no? También como académica de acá de Guadalajara, doy clases, trabajo en el ITESO, en la Universidad Jesuita de acá,
pues también como académica quiero reconocer pues este esfuerzo de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, pues muy agradecida y ahora sí que, o sea, no sé por dónde empezamos, o sea, una descripción general, digo, ahí sí tú guíame y yo... Bueno, para empezar, creo que el tema de la tesis es como importante, ¿no? Hablar de representación. Entonces, no sé si quieras comenzar por contarnos cómo fue que elegiste este tema, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya no me gustaría entrar tanto como en espesuras metodológicas, pero pues hablar del tema de representación y hacer una tesis como que es un poquito contradictorio, ¿no? O sea, en el sentido de que hay que delimitar un marco de trabajo. Sí, claro. Pues mira, bueno, como decías hace un ratito, yo soy cubana, hice o sea, toda mi vida como estudiante investigativa había estado en Cuba, vine a hacer esta tesis, es mi tesis de maestría, que hice acá en la Universidad de Guadalajara. A mí me había interesado mucho, vengo un poco del campo entre el periodismo, la no ficción, lo documental, y por la parte de las ciencias sociales, pues trabajaba mucho lo que tenía que ver sobre todo con participación, ¿no? Que además tiene un campo de largo aliento y una trayectoria y muchísimas herencias, ¿no? De padres y madres dentro de tanto la investigación sobre participación como la práctica como tal en América Latina, ¿no? O sea, hay todo un bagaje amplísimo en ese sentido. Y pues bueno, esta investigación específicamente es mi tesis de maestría y a mí me interesaba mucho como parte de mis curiosidades empezar a explorar cómo podíamos entender o cómo evaluar o pensar los procesos de participación cuando empieza a aparecer un formato emergente en América Latina que se trataba de los documentales web o los web documentales de carácter colaborativo, ¿no? Entonces, un poco me llegan estos nuevos formatos, ¿no? Empiezo a ver cómo a partir de muchos contribuyentes estos documentales se empiezan a crear con toda esta ascensión colaborativa, con todo este interés participativo de involucrar a los sujetos y las sujetas dentro de los procesos de construcción documental y a su vez eran para interfaces web, ¿no? Entonces, intenté o sea, me empieza a dar como esta curiosidad, empiezo a investigar, empiezo a darme cuenta, eso fue de 2014-2016, que no era un escenario como el que tenemos ahora, que todavía no es que sea amplísimo, ¿no? Pero ya es un formato mucho más conocido, ya, o sea, ya decimos web documentales y ya sabemos muchos y muchas, ¿no? De qué estamos hablando. En aquellos años, hace 7 años atrás, apenas había centros muy focalizados en América Latina. Y uno de ellos era, y es, hasta los días de hoy, la DCM, la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, donde fundamentalmente chicos y chicas que salen de la maestría en comunicación digital interactiva de ahí de la universidad, empezaban a desarrollar este tipo de formatos, siempre buscando la transformación social, ¿no? Siempre buscando incluir a los diferentes sujetos y sujetas dentro de los procesos de participación. Digamos que esos fueron los orígenes, ¿no? O sea, las primeras preguntas tenían que ver en mi investigación, bueno, ¿cómo se están reconfigurando estos formatos? Cómo pensar la participación para este tipo, o los procesos de participación entendido desde el poder, ¿no? Desde la naturaleza política de la participación, cómo podíamos pensarlo para formatos que ahora además teníamos esta mediación tecnológica, ¿no? Sociotécnica de la web, por ejemplo. Y bueno, cómo obviamente pensar también las cuestiones de transformación, ahí empezaron a salir otras cosas como memoria colectiva, es decir, en fin, ¿no? Por ahí digamos que inicié y en aquel tiempo di con un proyecto que se llama Canción de la Ciudad, que terminó siendo mi caso de estudio. Es un web documental transmedia, también colaborativo. Su director es Patricio Irizarry, de ahí de la Universidad Nacional de Rosario, y Canción de la Ciudad aborda, ¿no?, el tema de los músicos callejeros, la música callejera en Rosario, o sea, cómo, digamos, son las historias, en un primer momento tienen un financiamiento de Espacio Santafesino,
sale de investigaciones de ellos, es decir, en un primer momento no involucran participativa o activamente a estos músicos y músicas, sino que empiezan a hacer una especie de mapa, ¿no?, musical de las peatonales rosarinas, que son las arterias, digamos, que se cruzan en Rosario y donde principalmente se concentran estos músicos y músicas, ¿no? Hay todo un contexto, además, en aquellos años. Digamos que el arte urbano, el arte callejero tiene regulaciones diferentes de acuerdo a las diferentes provincias en Argentina. En el caso de Rosario, está regulada por un organismo que se llama la GUM, que es la Guardia Urbana Municipal. Hay otras figuras que son la institución Arte en Calle. Esto es un poco dando el contexto, ¿no? Y pues había muchísimas demandas sociales, ¿no?, en torno a, pues obviamente, la autonomía del músico callejero. Digamos que allá, por ejemplo, para tocar en las calles te tienen que dar un permiso. En aquellos años, 2014, te tenían que dar un permiso que te situaba en un punto específico de la ciudad, y si te movías de esos puntos y de ciertos horarios, pues era ilegal, ¿no?, el tocar en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, había todo un contexto de demandas, además también en busca de legitimidad del músico callejero como figura, ¿no? O sea, cuáles eran estas, digamos, apuestas ideoestéticas de todos los músicos que trabajaban y que entendían la calle, se apropiaban de la calle de diferentes maneras y con móviles muy diferentes, ¿no? Esta especie de mapa musical y cultural como patrimonio musical rosarino es la idea inicial del proyecto Canción de la Ciudad, y así empiezan a entrevistar y a hacer cápsulas audiovisuales en aquel momento, recuerdo, después hicieron más, fueron como 5 o 6 primeras historias, ¿no?, las que contemplaba el proyecto. Y bueno, el proyecto consta de 9 soportes. Uno es este web documental, y lo interesante que sucede y que desborda los inicios del proyecto, que nada más estaba contemplado como este web documental y un primer gran recital donde todos esos músicos se iban a conocer. El recital iba a ser en una institución que se llama la Facultad Libre de Rosario. Ahí se conocen muchos músicos. Es muy, muy curioso porque tocan a cuadras, o tocaban en aquel momento a diferencias de 2, 3 cuadras, y no se conocían entre ellos, ¿no? Es decir, el proyecto de alguna manera los articula, los cohesiona, y como cuenta, y ahí está relatado en la tesis, su director en un inicio, que después se convierte en un facilitador del proyecto, pues no tenía contemplado nunca hacia dónde o todo lo que iba a rebasar el proyecto, ¿no? Cuando los músicos se conocen por primera vez y se dan cuenta del alcance social, el alcance cultural y también el alcance profesional y personal que podía tener el proyecto, deciden juntarse, empiezan a hablar del grupo Canción de la Ciudad, que no existía, ¿no? Y empieza a conformarse todo un movimiento de alternancia a la institucionalidad Soy Arte en Calle, que digamos era la figura que regía todo lo que tenía que ver con diferentes manifestaciones artísticas urbanas, callejeras. Se empiezan a distanciar de ellos y empiezan a crear este grupo que nombran Canción de la Ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estos chicos y chicas de la maestría, que eran los creadores iniciales del proyecto, deciden seguirle, crean todo este grupo y estuvieron funcionando prácticamente 2 años más a partir de ahí, ¿no? Se empezaron a hacer otros muchísimos nodos narrativos, postales que repartían, se sumaron artistas plásticos de la ciudad, se crearon intervenciones urbanas, callejeras desde el arte, con retratos, con pósters. Se llegaron a hacer, creo que fueron, porque yo me vine a Guadalajara, creo que llegaron a hacer incluso 5 festivales. Crearon el primer festival de músicos callejeros de Rosario, ¿no? Eso fue ya una acción narrativa autónoma por parte de los músicos, ¿no? Que se agruparon alrededor del proyecto. Y fue bastante sonado en su momento. Y bueno, lo más interesante en términos de participación fue, uno, cómo
aunque no haya estado pensado desde un inicio por los creadores del proyecto, el grupo de músicos se apropia de la experiencia, empieza a resignificar la experiencia, empieza a crear colectivamente y a discutir una nueva agenda de trabajo y empiezan a salir una serie de acciones narrativas que no estaban contempladas en el inicio en el proyecto y que sí empiezan a nacer, a gestionarse, a coordinarse desde la voluntad colectiva, ¿no? Obviamente con todas las tensiones que yo empiezo a descubrir en mi tesis que hay al centro de eso y que es lo más interesante a revelar en la tesis, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco mi investigación. Para hacer la investigación, manejo dos, digamos, instancias de comunicación comunicativas o dos materialidades distintas. Una tenía que ver con cómo se participa en y a través de la web, o sea, en y a través de las redes sociales del proyecto, a través de el web documental, que tiene un nodo de participación que llamaron prosumidores, y cómo se daban las instancias de participación o cómo se construían las relaciones de poder al centro de toda la toma de decisiones por parte de los integrantes del proyecto y los integrantes nucleares, ¿no? Que nucleaban todas estas acciones narrativas que se iban convirtiendo en agenda por parte de ellos y que ya era el grupo, digamos, in situ, físico, ¿no? Los que coordinaban, los que tenían sus juntas organizativas, los que producían, los que iban creando toda esta agenda, ¿no? Y la otra tenía que ver con, bueno, cómo estos propios músicos, ¿no? Ellos también participaban a través de, del web documental Canción de la Ciudad. Eso es de manera muy general lo que yo estaba, buscando en la investigación, como una descripción pues, muy general, ahora sí, ¿no? Ahí estamos viendo Carlos del Mar. Bueno. Sí, les compartí un pedacito. Sí, fíjate que busqué el documental, no está en línea ahora. A veces está en línea, a veces no. De hecho, es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de formatos web, que a veces tienen una vida limitada en la red, otras veces sí pueden permanecer durante más años, ¿no? Yo no lo encontré, hubiese estado increíble que pudiéramos navegar la página, ¿no? del proyecto, que además es uno de los 9 nodos narrativos del proyecto, ¿no? Hay otros muchos más, o sea, te comentaba las postales, los festivales, crónicas, piezas de soundtrack, ¿cuáles más? Hay un mapeo también, postales con códigos QR, es decir, son como 9 los soportes que maneja el proyecto y uno de ellos es el web documental que tiene estas especies de cápsulas, ¿no? Muy cortas con las historias de vidas de estos músicos, que además son muy heterogéneos, ¿no? Una de las cosas más que resaltaba en la investigación tenía que ver con las historias de vida muy diferentes con las que llegaban a la calle, con lo que la calle era para ellos, con la discusión de, bueno, lo que estamos buscando es salir de la calle o de lo que se está buscando es por legitimar el músico callejero, ¿no? O puede ser las dos cosas. Y había muchas discusiones y pues muchos posicionamientos al respecto, ¿no? Y bueno, había músicos que para ellos la calle era la supervivencia, ¿no? Era su entrada económica. Había otros músicas, ¿no? Que para ellos la calle era un espacio de experimentación, venían de la academia, una es violinista, la otra es chelista, o sea, cómo pensar en mujeres que además vienen de esta alta cultura, ¿no? Desde la que se entiende la música académica, en la calle, ¿no? Y lo disruptivo que podía ver a estas dos mujeres, eran las únicas mujeres que encontrábamos en ese momento, o sea, en términos de género, es mucho más pequeño lo que encontramos de mujeres haciendo música en las calles, al menos en ese entorno específico que fue el que yo estudié, en comparación con hombres, ¿no? Había otros músicos que su entendimiento con la calle era totalmente político, él en sí mismo, ¿no? O sea, en su performance era pura demanda social y la calle para él era un espacio y un territorio desde donde disputar la palabra, la identidad musical, el patrimonio musical de Rosario, es el caso de Agua Dulce, que viene a toda la izquierda latinoamericana, y de la canción protesta, es el típico trovador de la canción protesta, herencia de los 70,
en América Latina, y había otros músicos, por ejemplo, Marcelo Moyano, quienes más, Renzo y Santiago, por ejemplo. Renzo y Santiago era muy interesante porque ellos ya habían trabajado en proyectos participativos en Rosario, y ellos ya venían con todo un corpus teórico incorporado de qué es participar y cómo crear proyectos de participación, ¿no? Entonces, desde ese saber participaban también. Y a lo mejor ahora ya me adelanto un poquito, pero bueno, eso también fue uno de los hallazgos de la investigación, ¿no? Es decir, cuando estudiábamos el grupo, cuando me ponía a estudiar con ellos el grupo, uno de los criterios de definición que más imperaba tenía que ver a la hora de participar con las propias valoraciones que tenían sobre qué es participar, ¿no? Sobre quiénes son ellos, sus propias representaciones, las representaciones del otro, qué es participar. Dice Ariel Dacal, que es un teórico de la participación latinoamericano, ¿no? Que debe darse no solamente el querer participar y el poder participar, sino también el saber participar, ¿no? Entonces, cómo desde cada uno de esos posicionamientos ellos iban participando, y pues ahí lo que fui haciendo fue básicamente un análisis del discurso para encontrar las marcas de poder durante todo el proceso, ¿no? Y bueno, hay varias categorías ahí en la investigación, ¿no? O sea, mecanismos de negociación, instancias de negociación, marcas de poder discursiva que yo iba encontrando tanto en las entrevistas que hacía con ellos, cuando se trataba del grupo, ¿no? Como en las grabaciones que hice, todas las sesiones de trabajo que se hacían, bueno, criterios de definición sobre la tecnología, sobre la participación, sobre su proceso de trabajo, sobre el liderazgo, y pues iban saliendo como resultados cosas bastante interesantes en sus posicionamientos y en estas marcas de poder, ¿no? Pues... Ahí, justamente, yo sé que cuando hablamos, o más bien que uno de los cuidados que debemos de tener cuando pensamos Latinoamérica es que ninguno de nosotros somos expertos en Latinoamérica, y a veces es uno de los grandes problemas que suelen repetirse en la academia, ¿no? Se hacen estudios latinoamericanos sobre cosas, ¿no? Sin embargo, tú hiciste un rastreo de lo que sería la producción participativa, la producción documental participativa en Latinoamérica. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, primero entender qué problemas encontraste al momento de intentar definir lo participativo. Sabemos que ya en la democracia es de por sí problemático, ¿no? Y al pensar en cuestiones de representatividad, pues me imagino que se vuelve todavía más problemático, y en la forma de crear una narrativa, además, seguramente traerá varios problemas. Entonces, en ese sentido, como primero, ¿no? Como qué problemas encontraste a nivel, digamos, no sé si decir conceptual o a nivel de poder entender la participatividad. Y por otro lado, ¿cómo fue este recorrido en los proyectos que tú pudiste rastrear, las diferencias que viste, ¿no? Sí, sí. Bueno, como te decía un poquito, yo me coloco específicamente en la participación entendida desde su naturaleza política, ¿no? Desde el poder en la toma de decisiones de todas las instancias o durante todas las instancias de negociación de un proyecto colectivo, ¿no? Una de las primeras distinciones que yo hacía era pues la diferencia entre cuando un proyecto es colaborativo, ¿no? O sea, cuando nada más contribuyo, por ejemplo, con el proyecto, y cuando el proyecto es participativo, ¿no? O al menos se nombra, se empieza a definir y se empieza a producir desde esa lógica. En América Latina, como te comentaba, hay una herencia larguísima que obviamente los proyectos que digamos, de metodologías participativas, pues antes de la web y todo esto eran proyectos fundamentalmente en comunidades o con grupos específicos, y donde seguían o siguen, ¿no? Porque hasta el día de hoy se hacen metodologías participativas que tienen sobre todo una inspiración en la educación popular, en Freire, en cómo entendemos la horizontalidad, es decir, digamos, todo ese corpus teórico está en la base de cómo entendemos la participación como un proceso liberador, como un proceso reflexivo, como un proceso donde hay una emancipación, no solo en términos discursivos, sino también una emancipación de uso, ¿no? Es decir, cómo nos apropiamos, usamos
resignificamos las herramientas tecnológicas para crear con ellas otro tipo de discursos que obviamente empiecen a ser contrahegemónicos o creen ciertas alteridades o disputen un poco la palabra, ¿no? Un poco, ¿no? Disputen la palabra, disputen los imaginarios sociales, culturales, etcétera, ¿no? Pues ahí está María Cristina Mata, ahí está, digo, esto es como un poco en la herencia, ¿no? Obviamente también el gran Barbero, Jesús Martín, está Natalia Vinelli, está Cecilia Linares, Ariel Racal, Rebellato, es decir, hay muchos y muchas, ¿no? Y hay muchos y muchas experiencias prácticas. En América Latina empiezan primero, y bueno, sigo yo englobando América Latina, ya sé, ¿no? Le voy a entrecomillar, no es así de parametrizado el rollo, pero hay generalmente, digamos, se empezaron en las distintas localidades o países. Fundamentalmente empezó primero por la práctica, ¿no? Cómo subvertimos los modelos de comunicación, cómo pensamos en esa comunicación otra, como dice Barbero, para desde ahí, pues, pensarnos, ¿no? Y repensarnos. Entonces, yo un poco empecé a traer ese corpus teórico, que es muy amplio, que es muy diverso, para pensar la participación políticamente, ¿no? Entonces, yo en lo que me centro específicamente es en el poder, pero en el poder que se construyen las relaciones, ¿no? Es decir, cuáles son las relaciones de poder que los integrantes de un equipo específico, en este caso, para un proyecto documental, ¿no? Se está disputando y cómo eso está mediando en si el conocimiento que se empieza a producir es colectivo o no, ¿no? Y dónde está la horizontalidad, por ejemplo, en todo eso, ¿no? O sea, solamente, o sea, cómo se crea ese marco más equitativo, o sea, o de posibilidad para la participación, donde obviamente no es un proceso nice, donde lo que estamos buscando, o donde lo que se buscaría en términos de participación no es esta falsa igualdad, sino más bien un marco posibilitador de, ¿no? Donde el propio proceso horizontal lo que haga sea develar las correlaciones de fuerza, develar las asimetrías, develar las tensiones, develar los matices y que todo eso sea parte del proceso para la reflexión, ¿no? O sea, en vez de anularlos o en vez de quitarlos, pues más bien develarlos, ¿no? Entonces, un poco entre metodologías horizontales, ciertas teorías sobre la horizontalidad, posicionamiento de la participación como un proceso activo, reflexivo, con emancipaciones de uso, colocando el poder en la construcción de las relaciones, ¿no? Y bueno, ahí yo ya saqué muchas categorías, obviamente, ¿no? Que son, pues, ya sería como mi instrumento, ¿no? No me voy a detener ahí, ¿no? Pero pues básicamente era eso, ¿no? O sea, cómo, digamos, con todo lo que traemos y con todo lo que empezamos a aprender, las marcas de poder que yo iba encontrando me iban más bien develando estas correlaciones de fuerzas, estas tensiones, esos transvestismos del poder también le pudiéramos decir, ¿no? Y cómo eso está mediando en cómo participamos, cómo sabemos participar, a dónde queremos llegar, cómo se llega a eso, ¿no? Y en el caso de lo digital, pues bueno, cómo la materialidad web es una mediación más también, ¿no? Obvio que también, o sea, si estamos en un salón también hay mediaciones, ¿no? En un salón físico. Pero bueno, en este caso, en la web, bueno, pues, ¿cuáles eran esas marcas de poder del web documental, de la interfaz que también estaban mediando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, los filtros administrativos, yo colocaba una categoría que tenía que ver con los filtros conceptuales, ¿no? Es decir, a través de todo el análisis que yo hice de todo lo que se posteaba, es decir, de todo ese recorrido, pues iba encontrando esos centros discursivos y esos centros discursivos me iban dando, por ejemplo, centros, digamos, estos filtros conceptuales, es decir, de qué es de lo que se publica, de qué se está hablando en esos espacios, ¿no? Y pues hay muchísimos más, ¿no? O sea, las jerarquías de la información, las metáforas visuales, los espacios de participación, el flujo, la navegación. Es decir, hay muchas cosillas más, ¿no? En el espacio web. Pero en cuanto al grupo como tal, pues lo fundamental era, pues, bueno, por una parte empezar a describir quién eran esos sujetos y sujetas, ¿no? Es decir, quiénes eran ellos, con qué motivaciones llegaban ahí, cuál era la temporalidad, en qué momentos llegaban, cuáles eran las relaciones entre ellos, ¿no? Se conocían, no se conocían, cuáles eran los vínculos, cuál era su conciencia de rol, ¿no? Es decir, ellos se asumían, cómo se asumían dentro de ese grupo,
¿no? ¿Cuáles eran las identificaciones que habían entre ellos y las identidades colectivas que se empezaron a crear? En algún momento, por ejemplo, discutían muchísimo sobre esto no es Canción de la Ciudad. Bueno, pero ¿qué es Canción de la Ciudad? ¿No? Entonces, en la medida en la que empezó a haber más cohesión de grupo, empezaban a saltar estos grandes temas de definición grupal, que estaban atravesados por identidad, por identificación, por misión, por objetivos, con quién hacemos alianza, con quién no hacemos alianza, ¿no? Con quién pactamos, con quién no, es decir, quiénes eran ellos, ¿no? Cómo se representaban a sí mismos como músicos, como artistas, como integrantes del proyecto, qué representaciones tenían de ese otro con el que se comunicaban, con el que tenían que dialogar, con el que tenían que tomar ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios operantes en cuanto a posicionamientos y mecanismos de negociación tenían que ver con el liderazgo, ¿no? Otros tenían que ver con especializaciones, ¿no? Es decir, cuando se colocaban temas donde no era su expertise, por ejemplo, simplemente no participaban, ¿no? Es decir, había un criterio de definición muy importante que tenía que ver con el conocimiento del tema, con el conocimiento tecnológico, ¿no? También con la apropiación y la tenencia tecnológica, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenía que ver con cómo rediseñamos la web, los músicos simplemente no participaban, ¿no? O sea, no tomaban parte de los procesos, ¿no? Si tenía que ver con el festival que realizaban, ahí agarraban la batuta, ¿no? Y ahí gestionaban y mandaban, iba a empezar iba a empezar el segundo, y si queremos que aparezca el cartel de Soy Arte del Calle, no queremos tener ningún diálogo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, un poco iba por ahí, en cuanto a esas definiciones de los sujetos y sus relaciones. Luego lo otro en lo que empecé a triangular también tenía que ver con los contextos de enunciación, ¿no? Es decir, dónde se producían, cuáles eran las instancias comunicativas donde todo esto se producía, ¿no? Era en la red, era en una junta organizativa, ¿no? O sea, dónde era y cómo eso estaba mediando también, ¿no? Y luego, el otro nivel tenía obviamente ya sí que ver con el poder, ¿no? Es decir, cuáles eran los roles que tenían, los mecanismos de negociación que tenían, y dentro de ellos, pues, muchas más cositas, ¿no? Las marcas de poder que yo iba encontrando, ¿no? Discursivamente, para entender desde dónde hablan, ¿no? Lo que decían, pues lo que no se decía, que también estaba implícito. Pues, por ahí, más o menos. No sé si te respondí, creo que me dispersé mucho, pero tú me dices, ¿sí? No, todo lo contrario, o sea, más bien me haces pensar que siempre me ha parecido que la comunicación es algo que se asume, pero que las formas del diálogo no necesariamente, digo, tú que estudiaste periodismo, sabes que de pronto llegan y te dicen emisor, receptor, canal, mensaje, etcétera, ¿no? O sea, como que parece que hay una manera de describir esta articulación del diálogo. Sin embargo, a mí me parece que también es como una manera más de asumir ciertos modelos, ¿no? Y de pronto asumir estos modelos que a veces en la noción democrática que se basa en una mesa al frente, los atrás y alguien levanta la mano, moción de orden, estas dinámicas nos parecen como deseables y sin embargo afectan el diálogo mismo y afectan la forma en la que la gente ni siquiera sé si se pone de acuerdo o hace junta, ¿no? También como que el acuerdo a veces se asume que es algo a lo que se tiene que llegar. Y lo pensaba un poco ahora que estabas hablando de los músicos y cómo todas estas maneras de conversar se pueden justo materializar tanto en dispositivos como en producciones transmedia. Y que esto que tú decías sobre el Internet me llamaba la atención y me hacía pensar que hemos asumido que el Internet es velocidad y ya, ¿no? O sea, como una velocidad de comunicación, pero hemos perdido de vista que también Internet son protocolos, son plataformas, es decir, que también Internet es un espacio en el que podría reelaborar como ciertos espacios, ¿no? Para el diálogo. Voy a leer una pregunta de Pedro Enrique Moya. La participación narrativa de los sujetos representados en pantalla ha sido siempre uno de los grandes retos del documental, que se nombra como colectivo o colaborativo, sobre todo en la tradición documentalística latinoamericana. A partir de los resultados de tu investigación,
¿Qué rupturas y continuidades identificas al respecto entre el cine documental lineal y los web documentales latinoamericanos? Bueno, una continuidad es que buscan todos de alguna manera que el proceso de construcción sea parte de la obra misma, ¿no? O sea, los documentales participativos, ya sean lineales o no lineales, los interactivos, colaborativos, tienen un especial énfasis en el proceso de construcción, ¿no? En esa toma de decisiones. Prácticamente muchas veces eso es el documental, ¿no? La participación cuando se trabaja con metodologías documentales, lo que está buscando es que muchas veces el tema sea un mero pretexto para que a través del diálogo, a través de la toma de decisiones, haya un arco de crecimiento, de reflexión que conlleve a cierta transformación social en los grupos, ¿no? Entonces, eso termina siendo el documental, es decir, todas esas instancias muchas veces son los nodos temáticos centrales de los documentales, tanto lineales como interactivos. Eso obviamente es algo que se mantiene, digo, más o menos, obviamente depende de cada proyecto, de lo que esté buscando cada proyecto, ¿no? Es decir, hay proyectos donde, por ejemplo, de los web, hay proyectos que nada más son puramente colaborativos, ¿no? Es decir, lo único que hacen son llamados para que a través de aportes de contribuyentes y con el apoyo, obviamente, de una interfaz generativa web, pues, digamos que las tramas de las historias sean tramas construidas a partir de muchos y muchas, ¿no? Que puedan hacer sus aportes a. Pero eso sería tener parte en un proceso, no tomar parte de un proceso, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar de tomar parte de un proceso, cuando tenemos una participación activa en la toma de decisiones del proceso. Y esto, la verdad, a mí me ha sido muy difícil de encontrar cuando se trata de proyectos para la web, ¿no? Es decir, casi siempre se quedan en la parte meramente colaborativa, ¿no? Por ejemplo, con Canción de la Ciudad sucedió un poco así. Canción de la Ciudad comenzó siendo ni siquiera colaborativo, ¿no? O sea, comenzó siendo como un proyecto transmedia interactivo. O sea, los creadores del proyecto buscaron las historias en la calle. En algún que otro momento, dentro de las primeras fases de la producción, les iban mostrando los avances, pero individualmente, no había sesiones colectivas, ¿no? De trabajo para el proyecto. Y fue a raíz de que se termina el web documental y que se les invita a aquel recital, que los músicos dicen, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Esto nos ha dado visibilidad, ¿por qué no nos conectamos? Pudiéramos hacer muchas más cosas, ¿no? Y se desborda el proyecto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la toma de decisiones de ellos ahí las estamos viendo en otros nodos que no son audiovisuales, ¿no? En los festivales y en otro tipo de piezas donde ellos tienen más una expertise. Uno de los resultados de la investigación justamente con esto, Pedro, tenía que ver con la gran pregunta, que es una pregunta que se hacen también las creadoras de Kipu Perú, ¿no? ¿Cómo pensar en proyectos de participación para trabajar con las personas, con los sujetos, con las sujetas, ¿no? Cuando los proyectos son interactivos, son web, cuando hay tanta determinación tecnológica en medio de los procesos, si no tenemos si no tenemos el conocimiento o no hay por parte de los grupos un trabajo previo de alfabetización tecnológica, pero crítica, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo llegamos con una comunidad, por ejemplo, un suponer, y queremos hacer nuestro proyecto participativo, web, ¿no? Pero los únicos que conocen cómo se hace eso en términos tecnológicos, por ejemplo, o de uso de las tecnologías para crear las narrativas y los contenidos son los creadores del proyecto, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde está lo participativo ahí? ¿No? Los proyectos lineales, por ejemplo, comenzaban casi siempre con talleres o comienzan en sus metodologías casi siempre con talleres, ¿no? O sea, talleres donde se empieza a generar conocimiento colectivo sobre los temas, sobre nuestras propias vidas, sobre quiénes somos, es bastante autorreferencial en esa primera etapa de los proyectos y también de conocimiento tecnológico. Y a partir de ahí, entonces, con esas herramientas, los facilitadores de los proyectos nada más guían y articulan. Estoy pensando, por ejemplo, en Historias en Kilómetros, que es un proyecto colombiano, ¿no? Lo pueden buscar y tiene una metodología, de hecho hace pública y socializa su metodología.
Bueno, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, creo que me fui un poco, pero o sea, regresando más bien a la pregunta, creo que una de las similitudes sigue siendo esta búsqueda, ¿no? Hasta cierto punto de querer incluir los procesos dentro de que sean procesos emancipatorios, de buscar cierta transformación social, de que haya una agenda mucho mayor, ¿no? Una transformación también individual, también al centro de, o más bien con las personas que integran los proyectos, ¿no? Y en cuanto a las diferencias, pues bueno, en los lineales, por lo que he observado yo, por lo que he peinado, sí tienen un trabajo mucho más incorporado en su metodología de hacer estos talleres primero, de pensar primero en que las personas con las que vayan a trabajar cuenten con herramientas de conocimiento para poder utilizar críticamente las herramientas a su mano para contar entonces sus propias historias o las historias colectivas que van a producir. Y siento que los proyectos web colaborativos o participativos, si bien adquieren más rápido una visibilidad, si bien de maneras más rápidas porque la web así lo propicia, ¿no? Podemos tener historias de 10 países, ¿no? Que en términos de producción sería impensable, por ejemplo, pensar una producción lineal para ir a cada uno de esos países y producir y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el relato se puede hacer mucho más abarcador en la web, pero hasta dónde, y era una de las preguntas también, cómo pensar desde el medio, ¿no?, de la web en que se develen de alguna manera las decisiones que hay detrás, ¿no? Y que no solamente sea pues un compartir materiales, ¿no? Sí, no, es que me quedaba pensando como que una de las discusiones que ha habido a lo largo de los ciclos de cine transmedia y que Pedro y yo hemos como platicado una y otra vez es justo cómo se transforman las mismas prácticas de producción de la obra transmedia en un primer lugar por no sé si sería correcto decir la transdisciplina, pero al menos hay una cantidad de profesionistas trabajando dentro de una obra transmedia que pienso que de pronto no lo tienes tan claro como lo podrías tener en una producción cinematográfica, como que ya sabes más o menos qué especialistas vas a necesitar, pero creo que una obra transmedia de pronto es un poco como, no quiero decir caótica, pero como que emergen muchas cosas, ¿no? O sea, como que los discursos, las necesidades narrativas, como decíamos, ¿no? De pronto aparece otra plataforma, ¿no? O sea, es decir, las actualizaciones de las plataformas que ya conoces, ¿no? Es decir, como todas estas dinámicas de pronto sí transforman la manera en la de colaboración, ¿no? Entonces, esto que tú decías como hay que tener en cuenta que colaborativo y participativo no son las mismas cosas. Y en este sentido, además, por otro lado, están quienes tampoco sé si llamar público, ¿no? Esa sería ya una discusión en sí misma, porque está este otro concepto que le han llamado, que es algo así como que el llamado prosumidor, que a mí también me parece como un término un poco negativo, porque siento que está dentro de la misma lógica del producir y consumir, ¿no? Y que eso todo tiene una lectura súper neoliberal. Pero sí hay una relación, o sea, justo como que esta idea que tú dices sobre lo interactivo, ¿no? Como las prácticas discursivas, las prácticas de conversación van a crear una narrativa distinta, una materialidad diferente en la obra, y que de pronto también ahí nos topamos como con la noción del autor, ¿no? Entonces, ahí como por ejemplo yo me preguntaba como qué has encontrado, y creo que un poco también a lo mejor para allá iba la pregunta de Pedro, si has encontrado alguna invención, alguna diferencia digamos, como toda la herencia del cine
occidental hacia estos descubrimientos en la necesidad de narrar desde otros lugares y que además afortunadamente no hay todavía una relación como marcada por parte de la academia, de una institución, como regularmente ocurre en una educación universitaria, ¿no? Que te forma en el uso de algo y que de pronto es un poco de descubrimiento entre la necesidad que tú tienes de contar y tu confrontación con la plataforma y entonces, o con esa herramienta, y eso hace que haya una transformación de ambos lados, ¿no? De la herramienta y de quien quiere contar. Y digo, seguro como que ya parece que no dije nada, en mi cabeza era muy claro, pero a donde quería llegar era como, justo como cómo se va hilando esa, cómo percibes la diferencia entre la formación de estos equipos de producción que de pronto pueden llegar a ser colaborativos y estos que pueden llegar a ser participativos, y a lo mejor qué hallazgos has encontrado en estas prácticas que sí rompan como las prácticas del cine occidental, ¿no? Como estas guías. Claro. Sí, bueno, lo primero es, sí quiero hacer una distinción entre transmedia y participativo, ¿no? Es decir, podemos tener un proyecto transmedia que no sea nada participativo y podemos tener un proyecto transmedia donde algunas de sus piezas o algunas de sus, pues sí, de sus obras o de creaciones sean participativas, ¿no? O sea, en el transmedia lo que tenemos es un universo donde abordamos un tema centro y lo vamos, o sea, hacemos expansiones narrativas a diferentes soportes para diferentes tipos de audiencias, trabajamos con diferentes sujetos y sujetas, ¿no? Y de acuerdo a cada soporte, pues vamos a tener diferentes lenguajes de creación, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos tener un proyecto como Mujeres en Venta, también de la DCM, ¿no? Que tiene mapeos colaborativos por un lado y está trabajando con ciertos grupos, ¿no? Y tiene por otro lado cómics con historias, ¿no? Y está trabajando para otro tipo de soporte y con otro tipo de lenguaje y tiene experiencias de participación, ¿no? Donde la metodología es participativa, ¿sí? O al menos colaborativa. Entonces, pues eso sería como una principal, pues distinción ahora sí como de definiciones, ¿no? Que quería decir. Entonces, yo, en realidad, respondiendo a mi pregunta anterior, un poco estaba hablando en lo participativo nada más allá de si el proyecto es transmedia o no es transmedia, ¿no? O sea, puede ser una sola pieza y pueden ser 5 piezas de un universo, ¿vale? Entonces, yo creo, pensándolo desde la participación, como metodologías dentro de la producción, que desde el cine lineal o desde el audiovisual lineal, o sea, ya desde la muerte del autor, Foucault y Barthes y demás, ya estamos hablando de esa obra que se termina de construir de acuerdo a las competencias culturales de quien la lee, ¿no? Y también desde donde la leemos, ¿no? O sea, ya desde ahí, desde que resignificamos una obra de acuerdo a cómo vemos esa obra, a nuestras propias modelos cognitivos, a nuestras propias competencias culturales, ¿no? A cómo esa obra nos atraviesa, también esa obra termina completándose, que es un poco lo que estos postulados teóricos dicen, en la interpretación cognitiva o en las valoraciones cognitivas que hacemos de esa pieza, ¿no? Un poco lo que pasa después con todo lo interactivo es que la interacción con la pieza ya no solamente es cognitiva, ya no solamente es de valoraciones, de apropiaciones de significación o simbólicas y demás, sino que también es física, ¿no? Es decir, si lo entendemos como un sistema y la obra web es nuestro documental que navegamos, desde cómo lo navegamos, desde en qué orden lo navegamos, desde que yo ya tengo la posibilidad de poner un comentario, ese comentario es parte de la obra, participe más o menos yo, es decir, nada más es mi propio comentario, aunque no influya en ninguna decisión narrativa de la obra, pues ahí estoy haciendo una aportación y por tanto estoy modificando la obra misma, ¿no? O sea, ya desde toda la teoría del sistema y demás, ahí está Sandra Gaudenzi que habla de los documentales vivientes, ¿no? Living Documentary, por ejemplo, les llama a ella, ¿no? Y ahí dice, bueno, o sea, ¿cómo podemos rastrear cómo la obra tiene un impacto sobre las personas? Bueno, de acuerdo a lo que las personas dejan en la obra, esa huella, ese trazo, nos permite saber ciertas cosas de quién está participando detrás, ¿no? Entonces, una primera distinción entre lo lineal y lo no lineal sería eso, ¿no? Que la interacción que existe con la obra ya no solamente es cognitiva, sino que también es física, ¿no? Y eso que produce en las maneras de relacionarnos con una obra y de la obra atravesarnos a nosotros también, ¿no?
Y bueno, también en toda la historia de lo lineal, pues obviamente desde la muerte del autor, pero también la antropología visual, todo el cine participativo empezó a discutir también sobre la autoría, ¿no? Y acá en América Latina se empezó también a trabajar. Por eso es que, por ejemplo, los proyectos de educación popular hablan de facilitadores, ¿no? Es decir, quienes empiezan a orquestar los proyectos son facilitadores del proyecto, ¿no? Autores del proyecto, ¿no? Entonces, el autor es un autor colectivo, ¿no? Y sale este famoso término de el autor colectivo, ¿no? La creación colectiva, ¿sí? El conocimiento colectivo y demás. Entonces, digo, no son conceptos que se inauguran con la época o con la irrupción de lo digital, de la web participativa, de la 2.0 en adelante, ¿no? Es decir, ya toda esa cuestión de la autoría, como una autoría colectiva, ya desde mucho antes, desde el cine lineal, ya se estaba hablando de eso, ¿no? Lo que empieza a suceder acá, en términos de autoría y participación, es que, hay varios niveles, ¿no? Es decir, ¿qué suma desde la interacción, que es lo más mínimo? Bueno, pues lo físico, ¿no? El que yo pueda dar un clic, el que yo pueda decidir que mi visionaje no es secuencial como en el cine lineal, ¿no? O sea, yo puedo ordenar el discurso, yo puedo ordenar las secuencias, yo puedo navegar sobre una obra, es decir, no es así. O sea, mi metáfora siempre es, no la vemos así como una línea, sino la vemos en profundidad, ¿no? Así cómo nos adentramos, cómo la navegamos en ese sentido. Ahora, eso es lo mínimo, o sea, lo mínimo es la interacción, que es cuando tenemos una huella física sobre la obra, ¿no? Lo otro es un nivel mayor, que es la colaboración, donde no solamente ordenamos el discurso o la narrativa dentro de, es decir, a partir de la navegación, sino que empezamos a colaborar, ¿no? Y ahí empieza lo generativo. Es decir, empezamos ya no solamente a ver la obra y yo decidir qué veo primero y qué no, sino yo empiezo a dejar una marca de contenido dentro de la obra. Entonces ya la obra se expande y es abierta, ¿no? Son las famosas obras abiertas, es decir, ya la obra no es solamente lo que los creadores subieron en un inicio. Todas las tramas narrativas empiezan a alimentar a partir de lo que, de acuerdo obviamente a cómo hayas creado tu marco de participación web, ¿no? A lo que te posibilita hacer o no. Hay unos más restrictivos, unos más abiertos, unos tienen más filtros, otros no, unos invitan más a la participación, otros no. Es decir, siempre hay una estructura o hasta cierto punto liberadora y opresiva a la vez. Pero bueno, en lo colaborativo empiezas a formar, o sea, tus contenidos empiezan a ser parte de la obra misma. Y lo que se espera de la participativa es que la obra misma empiece a develar las tomas de decisiones que hay detrás, ¿no? Es decir, cómo nosotros, usuarios o usuarias, interactoras, interactores de una obra web, pudiéramos de alguna manera no solamente colaborar, sino ser parte de la obra misma. Ese salto, hasta cierto punto, se empezó a generar con todos las experiencias documentales y las experiencias de ficción locativas y de geolocalización, ¿no? Es decir, cuando ya la obra no es en la web, que yo entro y la veo, sino yo tengo una aplicación donde yo voy a ser parte de la obra misma y mi experiencia, lo que yo haga, sumado al entorno y a las dinámicas, son la obra que yo voy a experienciar, ¿no? Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, para cine documental, para documental, por ejemplo, para no ficción que utilizan geolocalización, están apostando por eso, ¿no? Ya nosotros no solamente consumimos o vemos cápsulas de historias, sino que hay, por ejemplo, historias de no ficción donde me invitan a ir a ciertos lugares donde ocurrieron hechos históricos, voy a suponer, y a través de una aplicación yo estoy formando parte de la pieza, yo estoy formando parte de la obra misma, se vuelve cada vez más personal, ¿no? Entonces ahí yo estoy modificando de una manera más activa la obra como sistema, ¿no? Y la materialidad de la pieza misma. Entonces, bueno, hasta ahí es un poco lo que he detectado yo, un poco como he visto que se ha ido comportando, es decir, lo que ha sumado con todos estos cambios, además de tecnologías que, como bien decías ahorita, ¿no? Pasan 3 meses y ya surgen 3 más y 5,000 posibilidades más. Pues el punto es qué hacemos con todo eso, ¿no? Críticamente, o sea, ¿para qué los utilizamos? Más allá de, pues, del esnovismo.
¿Tú pensarías que participativo sería sinónimo de contingente? O sea, pensando en una obra documental, porque me hace, o sea, pienso como justo como en todo el peso que ha tenido las telecomunicaciones, ¿no? Como esta lectura metodológica de las telecomunicaciones para pensar la comunicación, donde justo lo que se ha intentado siempre aislar de los modelos es como toda la noción de ruido, ¿no? O sea, todo aquello que no pertenece al sistema y que no puede ser leído dentro del sistema o que de pronto no puede tener, pensaría como no puede tener su categoría específica en Instagram o en Facebook o en el asignado que se le dio en la página, ¿no? Y de pronto esta noción de participativo me hace pensar que a diferencia de lo colectivo, ¿no? Tendría que ver con realmente la posibilidad de modificar la obra, ¿no? Y eso sería como pensar en ciertas nociones de contingencia, ¿no? Cómo se rearticula un sistema, una narrativa, sobre todo, digo, yo jamás he hecho un documental, ¿no? Los he visto y sí pienso que hay un gran trabajo al momento de ensamblar una narrativa documental, ¿no? Aunque claramente estas narrativas se han transformado cuando hablamos de documentales web, ¿no? Porque esas narrativas ya no son parecidas a las del documental tradicional. Pero sí me hacía como pensar esto como si participativo tendría que ver con contingente, ¿no? Como realmente estar abierto a la posibilidad de que la participación del otro modifique la obra. Pues no sé si contingente, no estoy como entendiendo muy bien desde dónde entender lo contingente allí. Yo lo asociaría más bien a una co-construcción, ¿no? Es decir, vería la participación, en este caso desde, y lo estoy estrechando, ¿no? Desde la producción de documentales o desde la producción de la no ficción, pues a cómo construimos o cómo generamos, ¿no? Espacios posibilitadores o cada vez más posibilitadores para la participación, más equitativos en ese sentido. Espacios donde a través del diálogo, y cuando digo diálogo aquí, lo remarco, estoy resaltando más bien todas las tensiones, todas las asimetrías, y que todo eso se ponga sobre la mesa, ¿no? Es decir, para que entendamos los posicionamientos de cada quien y desde dónde se está hablando para discutir o para consensuar o disensuar algo. Y eso para mí es, o sería, ¿no? Desde la literatura que trabajo, pues, co-construir, ¿no? Construir con el otro, construir con la otra, ¿no? Como entendemos, o más bien para poder llegar a ese conocimiento colectivo, que es lo que quieren, ¿no? Hacia donde apuestan los proyectos de naturaleza participativa, ¿no? Que buscan también mucho que las personas que estén involucradas en el proyecto pues tengan una especie de crecimiento reflexivo en ese sentido, ¿no? De que puedan regresar sobre el propio trabajo y tener una mirada crítica sobre lo que incluso ellos mismos y ellas mismas han ido construyendo. Y obviamente esto no es un proceso nice, ¿no? No se trata de llegar en buena onda. Entonces, pues yo lo veo más por ahí. La verdad, no entendí muy bien lo de contingente, pero sí me iría más por una, pues, co-construcción, ¿no? De la obra. Y algo que me faltó de lo que decías ahorita, que me parece muy valioso, lo de la interdisciplinariedad, y así, que como que lo solté y ya no lo agarré. Pues muchos de estos proyectos transmedias, pues sí, obviamente, trabajan desde ahí, ¿no? Es decir, tenemos involucrados en los proyectos a psicólogos o a abogados, muchos de las ciencias sociales, otros vienen de la antropología, otros del cine, del audiovisual, gráficos, ¿no? Y como son transmedia justamente y trabajan con muchos lenguajes para muchas piezas, pues eso también obliga que la metodología de trabajo, que además por lo general es postfases, es escalonada, casi nunca tenemos el dinero para hacerlo todo, ¿no? Sino más bien haces una y con esa financias la otra y así, empiezan actores muy diferentes, y esto es lo bonito, a empezar a abordar desde sus campos específicos, pues los objetos, ¿no? Y pues eso sí creo que es algo muy valioso,
que las narrativas transmedias han incorporado a esta emergencia de contenidos que se producen hoy. A propósito de esa transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, no sé si ya estemos en transdisciplina, pero por lo menos en interdisciplina sí. A mí me ha llamado la atención desde hace unos años que he estado colaborando con Pedro, este cruce entre periodismo y cine, ¿no? O sea, a mí me parece como muy interesante porque la mayoría de los proyectos transmedia tienen que ver con cuestiones de denuncia, de activismo, como de intentar tomar conciencia sobre algún problema, o incluso servir de instrumento para que una comunidad pueda, no sé si ponerse de acuerdo o resolver un problema. Y este cruce a mí me parece interesante porque además de que estudiar comunicación es una carrera mucho más accesible, o sea, pensándolo en términos económicos, de clase, ¿no? A estudiar cine, ¿no? O sea, cine, si bien menos, sigue siendo una carrera un poco de élite, ¿no? Y me llama mucho la atención justo que en este cruce interdisciplinario hay esa posibilidad de diálogo, como tú bien decías, ¿no? Dependiendo del proyecto te va a demandar si vas a necesitar un geólogo, un psicólogo o un ingeniero aeronáutico o yo qué sé, o sea, es decir, cada proyecto va determinando cruces interdisciplinares como muy específicos y pienso que la naturaleza narrativa de contar también permite como una mayor accesibilidad al diálogo para crear y para transformar piezas. Entonces, en esta línea, ¿qué importancia tendría, no sé si hablar de narradores transmedia, ¿no? Para abrir mucho más el campo, sobre todo ahora que como los adolescentes están como muy metidos en plataformas como TikTok, ¿no? Y a mí me parece asombroso que si bien hay como cuestiones muy repetitivas, ¿no? A veces también hay un gran talento para en unos cuantos segundos poder como transmitir un mensaje muy potente, ¿no? Y cómo las distintas plataformas te van permitiendo ciertas formas de contar o de decir o de mostrar distintas, ¿no? Entonces, para todos estos interesados en contar historias transmediales o en las narrativas transmediales, ¿cuál sería la importancia de pensar la participación? Y a partir de qué momento tú piensas que tendrían que, o sea, en qué parte del proceso tendrían que empezar? Esto lo digo porque a veces cuando dice que sea feminista, ¿no? O sea, piensas que se trata como de meter discurso, no que el proceso mismo tenga que volcarse feminista, ¿no? Y lo digo porque tú hablas de horizontalidad, por ejemplo, hablas de otros tipos de metodologías, y yo no sé si todos los grupos puedan aplicar las mismas metodologías a sus proyectos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o a partir de qué o de qué manera pensar esta noción de participación? ¿Por qué es importante pensar la participación en las producciones transmedia? Pues mira, yo creo que va a depender de lo que esté buscando el proyecto, ¿no? Si al proyecto no le interesa para nada, porque el conocimiento que quiera generar o las historias que quieran generar no les interesa que sean generadas desde el otro y de la otra en una narrativa colectiva, ¿no? Pues no tendría por qué buscar una metodología así, ¿no? Esto como metodología para la investigación del proceso, ¿no? Porque estaría muy, muy bien que más allá de eso, por más lineal y vertical que pueda ser, vertical no, perdón, por más, ¿cómo se llama? Interactivo, nada más que pueda ser el proyecto, aún así tenemos un crew y hay un equipo y hay personas que están trabajando en el proceso y estaría muy bien, ¿no? Que digamos, los procesos de toma de decisiones sean participativos, ¿no? También por parte de los crews distintos que elaboran los proyectos. Entonces, yo creo que en realidad que el proyecto sea participativo o en qué momento meter la participación
pues ahora sí que va a depender de lo que el proyecto esté buscando, ¿no? O sea, si el concepto, si los objetivos narrativos del proyecto, si la justificación del proyecto, si el conocimiento que quieren producir, quieren que nazca de ahí, ¿no? Que nazca desde un proceso de participación, pues tiene que estar desde el momento uno, ¿no? Esto como metodología de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque los proyectos web, sean los que sean, tienen o van a tener siempre un momento en el que describes cómo ves la participación digital o la participación en el proyecto, ¿no? Es decir, entonces estoy haciendo como dos distinciones, ¿no? O sea, porque la web ya es, digamos, colaborativa, es decir, ya es interactiva, ¿no? Ya interactúas con ella, ¿vale? Entonces, supongamos que tú no quieras hacer un proyecto con una metodología participativa donde a través del proceso de participación ese sea el centro discursivo y narrativo. Supongamos que no estamos inscritos en esa tradición o en esa metodología. Cualquier proyecto que vaya a ser web, que vaya a ser interactivo, va a empezar por su historia o por lo que estoy buscando o por los temas o por los objetivos y va a llegar un momento muy temprano en la creación donde empieza a pensar cuáles son las plataformas desde las que va a trabajar. Y cuando empieza a pensar esas plataformas, va a pensar automáticamente en cuál es la experiencia que quiere construir, es decir, cuál es la navegación que va a construir, es decir, cuál es la experiencia que le quiere dar a esos interactores o interactoras del proyecto y cómo piensa la participación para cada uno de los soportes y plataformas del proyecto. Pero ahí esa participación no es participación desde un entendimiento político, desde el que lo estoy entendiendo yo, ¿no? Ahí es meramente interactivo, colaborativo, es decir, o sea, tu web ya, desde los propios affordances de la web, o sea, ya vienen con eso, ¿no? O sea, tú comentas, compartes, o sea, de esa participación está hablando, ¿no? Que es una participación mucho más inmediata, ¿no? Ya si además de eso quieres tener un documental participativo como tal, sea web o sea lineal, entonces de lo que estamos hablando es que desde el primer momento se va a construir metodológicamente así, ¿no? Es decir, ya no solamente es si tiene una ventanita que a mí me permite darle share o no a lo que se está compartiendo dentro del web documental, sino que eso que ya estoy viendo en el documental se produjo anteriormente, ¿no? Con una metodología de participación, ¿no? O sea, ese contenido que estamos viendo ahí, esa memoria, ese registro, es un registro que pasó por fases y procesos con una metodología participativa, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿sí? Y con todas las definiciones y demás, ¿vale? Entonces, pues yo haría como básicamente esa distinción, ¿no? Si lo que queremos hacer es un proyecto de naturaleza participativa desde cero, desde la participación entendida desde su naturaleza política, pues bueno, con cuáles referentes teóricos vamos a trabajar, quiénes son nuestros marcos, cómo vamos a crear la metodología, dónde vamos a entender la participación, cómo pensamos las fases, cuáles son talleres, quiénes son las personas que lo van a integrar, cuál es la convocatoria, cómo negociamos, de qué se va a hablar, cómo se va a hablar, cuál es el mejor formato. Todas esas decisiones forman parte del proceso participativo, ¿no? Con todas las tensiones que pueda haber ahí al centro, ¿no? Eso es por un lado. Lo otro es, no nos interesa hacer nada de eso, pero pues la web ya es participativa, ¿no? Lo entrecomillo, ¿no? O sea, la web 2.0 en adelante. Entonces, bueno, ¿cómo yo, si voy a trabajar para esa materialidad, exploto lo más posible lo que esa materialidad discursiva, lo que ese texto web me permite, lo que esa interfaz que ya es colaborativa me permite? Porque si no, pues hago un documental lineal, ¿no? O sea, si nos vamos a hacer... Siempre le digo a mis estudiantes cuando empezamos a hablar de esto, ¿no? O sea, si queremos hacer un documental web, si nos queremos ir a la web, si queremos hacer algo interactivo, es porque narrativamente, discursivamente, en términos de experiencia, esa materialidad nos está ofreciendo algo que lo lineal no, ¿no? Entonces, esa decisión de para qué formato, para qué soporte vamos a construir, es también una decisión política, ¿no? Por más que nos pueda parecer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el trasfondo que hay pues detrás de eso, ¿no? Para la decisión. Entonces, bueno, pues yo haría como esa distinción. Es que justo eso que dices creo que es lo que hay que traer a la mesa ahora, ¿no? Que siempre ha sido una decisión política, ¿no? O sea, incluso desde el momento en el que hay un director decidiendo como
ahora sí que construyendo un universo y decidiendo cómo mostrarlo, con qué personajes mostrarlo, etcétera. Creo que es ahí a donde hay que creo que las narrativas transmedia están permitiendo como mostrar que esas decisiones, que esas decisiones de representación, que esas decisiones de armado, todo eso siempre tiene un peso político, y no nada más en términos como Netflix o Hollywood lo pueden estar resolviendo, que tienen que ver con cuestiones de cuotas, ¿no? Raciales o de género, etcétera, sino que trasciende, ¿no? La misma forma de contar. Pues bueno, Ariadna, no sé si, digo, podríamos pasarnos aquí como un rato bastante largo platicando, eh, pero creo que como que las bases como más importantes ya nos dejan como mucho material para estar pensando y sobre todo para seguir pensando en las mesas de mañana y la que viene ahorita con Pedro. Este, no sé si que tú quisieras como agregar alguna otra cosa que sería importante mencionar y que no hayamos conversado. No, o sea, pues nada más enfatizar justo esto último que has dicho, que justamente lo político aquí está en pues toda esta subversión de la mirada, ¿no? Y subversión también los modos de producción que de alguna manera, pues ha estado en toda la base y esta herencia teórica y metodológica de la comunicación participativa, ¿no? Del lado que decir, ¿qué es lo que se está buscando realmente con eso, ¿no? Con esa comunicación otra. Subvertir qué, disputar cuál palabra, construir una voz mucho más diversa y mucho más plural, ¿no? Cuando hablamos de esa voz colectiva, de no jamás pretender que le estamos dando voz a alguien, ¿no? O sea, pues ya los grupos, las personas tienen voz, ¿no? En todo caso, estamos apoyando con herramientas para construir ciertos discursos y llevarlos a ciertas instancias de visibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ya eso es una apuesta política y es una de las grandes apuestas políticas que ha buscado el cine participativo latinoamericano, al menos. Ahí están sus bases teóricas y metodológicas, ya sea lineal, sea no lineal. Lo web ayude más por un lado con lo participativo y colaborativo o no restrinja por el otro. O sea, más allá de lo que cada materialidad nos permita, yo creo que una de las apuestas más importantes pues es justamente eso, ¿no? O sea, cómo ese proceso está subvirtiendo la mirada, está creando emancipaciones de uso sobre las herramientas, está disputando, ¿no? Dentro de un espacio público ciertos imaginarios dominantes, hegemonizantes, y pues está también subvirtiendo pues los medios y las modalidades de producción, ¿no? Casi siempre pues ya sabemos cómo son. Entonces, pues nada más quería como cerrar un poco con eso y pues muy agradecida de que me hayan invitado a platicar un poquito de lo que fue mi investigación sobre Canción de la Ciudad. Ahí está la tesis, la puedo socializar. Realmente lo que he hecho es una descripción bastante somera, ¿no? O sea, lo rico de la tesis está en pues todas esas marcas de poder que salieron, en la herramienta que se construyó, en fin, o sea, creo que eso es más bien para leerse, ¿no? Pero pues nada, muchísima suerte en el coloquio, María. Muchas gracias, Ariadna. Vamos, si te parece bien, compartiremos la liga de tu tesis en los comentarios para quienes quieran consultarla. Y esperemos que la conversación sea de largo plazo y que no sea la primera vez que estás en el laboratorio de investigación, sobre todo porque uno de los intereses del laboratorio es que podemos ir construyendo juntos investigación sobre las narrativas transmedia, como tú dices, la subversión de la mirada, pero también creo que la subversión del oído, la subversión de los sentidos, porque creo que sí, una cuestión con Internet es eso, ¿no? Que tiene muchas posibilidades narrativas donde a lo mejor también podríamos, pese a lo que parece, desmontar un poco la mirada y ir también hacia la oralidad, e ir hacia otras formas del contar, ¿no? Y que también a eso le apuestan las narrativas transmedias, ¿no? Muchísimas gracias, Ariadna. Muchas gracias a la gente que estuvo en el streaming.
Gobierno de México.